Y lo que hizo mi hermano, de hecho, fue empezar a programar en BASIC. Wow. Y yo empecé también como a ensayar. Pero la anécdota que tengo de eso es que yo me puse a ensayar y alguna vez, de hecho, le borré el disco duro completo al computador por ponerme a ensayar, y creo que por eso no, como que en realidad no seguí esa historia de que siguió mi hermano de seguir ensayando con el computador. Además, uno en esa época borraba el disco duro y no lo podía llevar como a Unilago. O sea, No, nada, ¿qué marica. hacía uno? Estudiar Derecho. La historia es la siguiente. Resulta que, como varios de ustedes sabrán, Nicolás y yo somos abogados. Y cuando empezamos 13% hace más de un año, estábamos pensando a quién entrevistar y solo se nos ocurrían abogados. Eran los únicos referentes que teníamos y eso nos preocupaba. Necesitábamos conocer gente de otras disciplinas y parece que nos tomamos muy en serio esa tarea. Tan en serio que después de más de 20 episodios no hemos tenido a nuestro primer abogado. Pero eso va a cambiar hoy. Este episodio es especial para nosotros y no solo porque seamos abogados, sino porque dentro del mundo del trabajo tal vez uno de los casos más extraños de insatisfacción en el trabajo es el de las firmas de abogados. Lo hemos visto con nuestros amigos y conocidos y se trata de un asunto complejo con muchas aristas y este, por supuesto, no es un diagnóstico definitivo, mucho menos es una solución a la problemática. Eso sí, creemos que será un episodio útil para ese que ha estado en una firma y siente que no es lo suyo, o para el que le encanta trabajar ahí pero siente que el ritmo intenso de trabajo va a acabar con él. Pero ojo, si usted no es abogado y está pensando, mejor entonces me salto este episodio, no se confunda, este episodio también es útil para usted. Es útil para el que siente que no ha podido encontrar balance entre su trabajo y otras esferas de su vida, para el que se ha sentido quemado en el trabajo y en algunos casos explotado. Este es en últimas un episodio sobre cómo hackear el trabajo. Y qué mejor que hacerlo de la mano con Andrés Umaña, un hacker disfrazado de abogado. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. Antes de empezar hay que aclarar algo. Cuando hablamos de hackers no nos referimos a aquellas personas que se dedican a desestabilizar los sistemas de seguridad de los bancos o a robar información privada. Hacker, como lo entendemos nosotros, tiene más que ver con descifrar un sistema y descubrir maneras de hackearlo. Es decir, de operar mejor en ese sistema. En esa época, o en los 50s y en los 60s, los computadores eran muy grandes y eran muy costosos. Entonces las universidades tenían 1 o 2 computadores máximo. Y había muchas personas que querían usarlos. Luego había que hacer turnos, había que meterse, pues a hacer fila más o menos para los computadores e inscribirse. Los estudiantes un poquito frustrados empezaron a tratar de meterse por las noches a los computadores para usarlos. Y eran geeks que les gustaba el tema, entonces querían cada vez más usar el computador. Y las universidades empezaron pues con sus políticas tradicionales a cerrar las puertas, a meterle seguro a cosas de seguridad, y se volvió un juego de los estudiantes tratar de burlar esas medidas de seguridad para poder usar esos computadores tan costosos. Y la cultura hacker, de hecho, tiene su origen en MIT a partir de esos juegos. Por eso el hacker es alguien que le gusta, ¿no?, violar las normas de seguridad, burlar esas medidas, y lo ve un poquito como un juego. Claro, uno puede burlar el sistema y las reglas de juego para perjudicar a las personas, pero también lo puede hacer para encontrarle mejoras, para revolucionarlo y para crear nuevas maneras de hacer las cosas. Hackear en ese sentido es un método para innovar, para dejar atrás la manera tradicional de hacer las cosas y mejorar el presente para asegurar un mejor futuro. Nuestra historia comienza en Bogotá, en una casa de clase media, y en la sala de esa casa, por razones extrañas y muy peculiares para esa época, había un computador, uno de los primeros computadores que existió. Mi papá trabajó en la IBM 28 años, tuvimos computador desde chiquitos. Wow, ¿eran grandes o qué? Sí, claro, teníamos en su momento me acuerdo era el PS2, que era de IBM, pues, que era pues ese cascarón grande, ¿no? ¿Y qué hacía ese computador? ¿Qué funciones tenía?
pues un poquito en esa época la historia de todos era que no había mucho que hacer con eso. Y lo que hizo mi hermano, de hecho, fue empezar a programar en BASIC. Y yo empecé también como a ensayar. Tener un computador en la casa en esa época era una rareza y uno creía que ante una oportunidad tan rara, las condiciones estaban puestas para que hoy estuviéramos presentándoles al programador Andrés Umaña. Sin embargo, hubo un episodio que, aunque suene banal, cuando Andrés lo mira en retrospectiva parece haber tenido, muy al estilo del efecto mariposa, un impacto importante en su vida. Es que yo me puse a ensayar y alguna vez, de hecho le borré el disco duro completo al computador por ponerme a ensayar, y creo que por eso no, como que en realidad no seguí esa historia de que siguió mi hermano de seguir ensayando con el computador. Además uno en esa época borraba el disco duro y no lo podía llevar como a un hilago. O sea, no, nada, marica. ¿Qué hacía uno? Estudiar derecho. Tengo el recuerdo de, o sea, yo lo borré y mi papá estaba atrás viendo televisión y yo solo apagaba el computador y lo volví a prender y solo aparecía el cursor haciendo nada, y duré como media hora ahí apagándolo y prendiéndolo hasta que me tocó confesar que había borrado el disco duro. Tal vez por ese error o tal vez porque Andrés Umaña siempre ha tenido un interés por las humanidades, no lo sabemos bien, pero lo cierto es que se alejó de los computadores y se metió en el mundo de los libros y terminó estudiando Derecho. Y en tercer semestre, perdí una materia. ¿Qué fue cuál? Derecho Romano 3, en el Rosario. Yo estudié en el Rosario. Había 4 romanos, además. Perdí Romano 3. Me quedó a mitad de camino. Sí, tal. Y me dio durísimo. Y me pegó en el ego durísimo. Y pues en el Rosario pues había cursos remediales. Uno podía como repetir la materia en el verano, digámoslo así, en las vacaciones. Entonces lo hice para poder tomar Romano 4 con la misma profesora, que era Emilsen González de Cancino, a quien aprovecho por darle las gracias por todo lo que me enseñó. Y me acuerdo mucho que empecé a estudiar en cuarto semestre. Básicamente quería ser el mejor en Derecho Romano 4 con ella, solo para demostrarle, ¿no? Okay, que yo no era tan malo como para perder la materia. Sí. Y efectivamente estudié muchísimo, me puse como a estudiar, a leer de más, bueno, hacía todo, pero lo hacía por la razón equivocada. Efectivamente, Andrés Umaña sacó la mejor nota en Derecho Romano, pero eso no fue lo más importante de esa experiencia, sino que fue un momento como de quiebre de mi vida, porque me di cuenta que, digamos, para decirlo coloquialmente, oye, pues hay que estudiar para que le vaya uno bien, ¿no? Que suena súper elemental, pero eso no es tan fácil de asimilar, digamos. Y a partir de ahí me empecé a convertir en otro tipo de estudiante, digamos, un estudiante mucho más juicioso y que le empezaba a sacar gusto también a estudiar. Y hoy en día me considero un nerd, en todo sentido, porque sí, o sea, todo lo leo, todo lo estudio, todo, y me gusta mucho estudiar, y me gusta enorgullecerme un poquito también de que todo lo que he hecho pues lo he podido hacer es estudiando, digamos. En un punto de la carrera, Andrés se dio cuenta que lo que habían sido sus dos pasiones en la vida, derecho y tecnología, de hecho se podían conectar. Empezó, como dice él, a nerdear sobre el tema, a escribir artículos y cuando llegó el momento de graduarse, a buscar oportunidades para trabajar en algo relacionado con lo que ahora era su tema. Tan buena era la fortuna de Andrés Umaña que la Cámara de Comercio estaba comenzando a trabajar esos temas. La mala noticia es que primero tendría que pasar por un trabajo algo tedioso. Yo entré a la Cámara básicamente para revisar documentos que iban sujetos a registro de entidades sin ánimo de lucro. O sea, era un trabajo que estaba emocionado. Totalmente emocionado. Yo regaño aquí a mi equipo porque no, a veces se quejan y yo siempre les digo, ¿no? Ya como un viejo les digo, ¿usted sabe cuál fue mi primer trabajo? Fue en el año 99. Exactamente, tal cual, por allá en el 99. Era registrar documentos y era supremamente tedioso. Y era así, era mecánico 100%. Sí, claro, totalmente medido. Uno tenía que revisar como 50 actas al día y era eso. Entonces uno se medía el tiempo. Ahora en cuanto revisaba el acta era 5 minutos, 2 minutos, uno tenía que revisar el sistema, etc. Era supremamente mecánico. La buena noticia era que existía la posibilidad de trabajar también en los temas de derecho y tecnología. Esa oportunidad, sin embargo, venía con letra menuda. Pero nos dijeron, bueno, pero ustedes tienen que hacer el trabajo de actas, entonces tú tienes que hacerlo como después de que acaben todas las responsabilidades. Entonces yo me acuerdo que trabajaba de 10 a 7 de la noche, era como el horario. Y entonces yo lo que hice fue empezar a llegar temprano, entonces llegaba como a las 7 de la mañana y empezaba trabajaba de 7 a 10 en temas
como pues voluntario en temas de tecnología. Y luego de 10 a 7 hacía mi trabajo, el registro de las actas. El no tan chévere. Así es, Andrés Umaña tenía un trabajo mecánico y tedioso que no lo apasionaba. ¿Qué hizo entonces? Se duplicó de trabajo para poder meterse a trabajar en los temas que sí le gustaban. Esto no es nada nuevo para el oyente fiel de 13%. Una de las maneras de rediseñar el trabajo es asumir funciones nuevas, y eso fue precisamente lo que este abogado recién graduado hizo. Hasta aquí pareciera que la historia de Andrés Umaña va por buen camino. El hombre echó mano de alguna de las herramientas que hemos explorado en 13% y así logró construir pasión en su trabajo. Sin embargo, a veces la búsqueda por entrar al 13% puede irse al extremo y lo que al comienzo era un trabajador comprometido rápidamente se transforma en un trabajador obsesivo. Cuando empecé a trabajar me volví workaholic, como que hubo un momento en la Cámara de Comercio en que yo llegaba a las 6:30 de la mañana a trabajar y me iba a las 8:30, 9 de la noche, todos los días. Y muchas veces... ¿Cuál era la motivación? O sea, ¿que estaba demasiado emocionado con lo que estaba pasando o quería que algo pasara? No, yo creo que... O sea, eran varias cosas. Una, si era un tema de emoción, de estar haciendo algo, o sea, un proyecto que era nuevo. O sea, yo me quedaba trabajando el fin de semana, por ejemplo, en los temas de la entidad de certificación digital. Entonces ayer cuando me ponía a esculcar en internet, a buscar documentos, etcétera, eso es lo que me gustaba. Pero también era algo que hablo mucho con los abogados que trabajan en mi equipo, con los abogados jóvenes, y es, yo sí tenía yo siempre he sido muy competitivo y era como un afán también de ver quién es el que más trabaja. Y yo jugaba un poco con alguien imaginario a ver quién era el que más trabajaba. Y empezaba uno a obsesionarse con eso, a trabajar cada vez más y a rendir cada vez más. Y era un afán de avanzar rápidamente en la carrera y de ser reconocido como el mejor y el que más trabaja y el más sacrificado. La satisfacción en el trabajo es importante para una buena vida, tan importante que decidimos hacer un podcast sobre esto. Sin embargo, y esto puede ser algo difícil de asimilar, demasiada satisfacción puede ser peligrosa. La línea entre trabajar de manera comprometida y apasionada y la fatiga crónica es una línea delgada, y cuando a uno le gusta tanto el trabajo que se vuelve lo único que uno hace, los problemas empiezan a aparecer. Ningún exceso es bueno, y lo cierto es que Andrés Umaña en sus primeros años de carrera empezaba a desarrollar tendencias de trabajador obsesivo, y eso pudo haberle traído problemas serios en esa etapa temprana, si no fuera porque en su cabeza se comenzó a plantar una idea, un sueño. Y yo me enamoré de Stanford. Ahí estaba un profesor que es Lawrence Lessig, que ya no está en esos temas, pero que era una persona que estaba como revolucionando el tema del derecho a la tecnología. Había sacado un par de libros, entonces yo me leí el libro pues, y quedé fascinado. Entonces ya quería estudiar en Stanford, pero Stanford era muy exigente y la maestría era muy chiquita, entraban 10 personas al año. Ya tenía la vocación clara, ya sabía que quería trabajar en derecho y tecnología. Stanford está en la mitad de Silicon Valley, entonces era estudiar en el sitio, digamos. Y por eso era que ya tenía el tema súper claro de... Si se han dado cuenta, Andrés Umaña tiene algo que poca gente tiene. Tiene claro lo que quiere. Él sabía qué maestría quería, por qué la quería, para qué la quería e incluso tenía claro el plan de acción que lo iba a llevar allá, a la mitad de Silicon Valley, donde literalmente estaban revolucionando el mundo. Y Andrés iba a ser parte de esto. La efectividad del plan de acción de Andrés Umaña y lo que sucedió con Silicon Valley después de esta pausa. Hola, soy Manuela y escucho 13%. Si les ha gustado este episodio y creen que puede aportar a otra persona, compártanlo. Hagan una historia desde Instagram o Facebook y tagueen 13% escrito todo en letras. Gracias por impulsar este proyecto y hacer crecer este porcentaje cada día más. Ahora sí, a seguir escuchando. Andrés Umaña se encontraba cerca de irse a hacer su maestría soñada en Stanford, de conocer a sus ídolos y de vivir en medio de la cultura hacker de Silicon Valley que siempre le había llamado la atención. Sin embargo, las cosas no salieron de acuerdo al plan y Andrés no pasó a la universidad. En ese momento de confusión y dolor, le comenzaron a llover lo que él hoy ve como malos consejos.
Porque todo el mundo me decía, no, pero usted ¿por qué está obsesionado con Stanford? ¿Por qué no se va a otras universidades? Hay muchas universidades, piensa en otras. Y creo que ese es un consejo muy acertado para cierto tipo de personas que no tienen tan claro lo que quieren hacer. Entonces, pues ir a Harvard versus la Universidad de Nueva York, pues seguramente, digamos, si uno no va a algo específico, no tiene una diferencia. Hay otro tipo de cosas como la ciudad, otro tipo de factores que influyen. Pero yo me quería ir a Stanford. Ya tenía claro, me había preparado 3 años para eso. Y por eso tomé la decisión que nadie me aconsejó de me volver a presentar a Stanford y voy a intentarlo una segunda vez. Y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y fue, digamos, para contestarle la pregunta, no... como que lo transformé la frustración en energía, digamos, para volverlo a intentar. Como que dije, esto es en serio lo que quiero, llevo muchos años, no, si me toca intentarlo 5 veces, pues lo voy a intentar 5 veces y vamos para adelante. Y eso fue, creo que, lo que me ayudó a pasar la segunda vez y aprender de los errores, porque cometí muchos errores la primera vez que me presenté, digamos. ¿Y se fue para allá? Y me fui para allá en 2005. ¿Y usted llegó allá y se sintió como... No, ¿fue en mi lugar o...? Tal cual, yo todavía digo que es el mejor año de mi vida, el de Stanford, porque yo iba a nerdear y me da pena decir que no hice nada más sino nerdear. O sea, usted me pregunta si me fui al parque Yosemite ahí al lado, o sea, no hice nada, me da pena, porque me preguntan, ¿estuviste en Yosemite? ¿Estuve en Napa Valley? No estuve en Napa Valley, no hice nada más sino nerdeé 7 días a la semana, pero era puro gusto. O sea, ¿cómo es nerdear? Nerdear es... Bueno, lo primero es que hay muchos nerds, sí. Entonces todos están ahí estudiando, leyendo todo el tiempo. Sí. Y Stanford pues es un paraíso para esos temas. Había desayunos en donde había conversaciones sobre esos temas, había almuerzos en donde había discusiones sobre estos temas y por las noches había eventos. Entonces todo el día estaba uno ahí metido. Al almuerzo uno podía escuchar a un emprendedor loco que tenía una idea y entonces le dan un almuerzo gratis, entonces uno iba por el almuerzo a almorzar. La maestría para Andrés Umaña fue una época dorada. Lo estaba haciendo por las razones que para él eran las correctas y pensaba aprovecharlo al máximo. Y aprovecharlo para Andrés Umaña no podía ser otra cosa que nerdear. Hombre, si me fuera a Ibiza y me llevo 10 libros y me quedo en el hotel leyendo, ¿qué me dirían ustedes? Pues, o sea, ¿qué le pasa, man? No, esto está lleno de vida nocturna, todo lo que usted quiera, como que no tiene ningún sentido irse a Ibiza para eso, ¿no? Para eso se queda aquí. Yo doy ese consejo al revés para las universidades. Pues hombre, si usted se va a ir a rumbear, pues usted puede ir a rumbear a cualquier parte, en cualquier momento y le sale mucho más barato. No tiene que pagar una matrícula de $57,000 o $60,000 para hacer esa vaina. Si uno va a estudiar, pues aprovechelo. Entonces, por eso, esa era mi filosofía y por eso nerdeaba mucho y por eso nerdeé todo lo que nerdeé en Stanford. O sea, me estaba endeudando ¿no? mucho. Quería sacarle todo el provecho, por eso me lo nerdeé completo. Andrés volvió de su maestría con una mezcla de nostalgia y emoción por lo que le deparaba el futuro. Y poco tiempo después surgió la oportunidad de irse a trabajar a una firma de abogados. Aquí hay que entender algo, y es que en los últimos años en las facultades de Derecho se suele regar un rumor. Un rumor que dice que para uno realmente ser abogado tiene que pasar por una firma de abogados, casi como si fuera un servicio militar obligatorio. Allí, se dice, es donde uno verdaderamente aprende las minucias de ser abogado. Y Andrés, que había comenzado su carrera alejado de esa experiencia aparentemente tan necesaria, decidió aprovechar la oportunidad de hacer parte de una de las firmas de abogados más grandes de Colombia. Ahora, algo que hay que entender es que si bien el trabajo de firma suele ser retador y formativo, también es intenso en energía y tiempo. Lo que van a escuchar a continuación entonces no es una excepción, es una historia que hemos escuchado una y otra vez. Ahí fue cuando por primera vez me empecé como a descuidar mi salud de pronto. Entonces, por ejemplo, me subí de peso muchísimo. En su momento me subí como 18 kilos, 20 kilos, una cosa de estilo. Un montón. Sí. Y casi no dormía también, que era el otro gran... ¿Por ahí cuánto dormía? Promedio. Pues variaba, pero yo tenía días en donde dormía... O sea, y yo trataba de dormir menos intencionalmente, lo cual fue un gran error, digamos. Ahora, si usted me pregunta ahora, yo tengo otro estilo de vida totalmente distinto.
pero yo podía dormir a veces 5 horas. O sea, como que por regla general trataba de dormir menos de 6 horas. Era como mi meta, dormir menos de 6 horas al día. Entonces a veces dormía 4 horas, a veces 5 horas. Me quedaba dormido en todas partes, por supuesto. Pues me empecé a enfermar, de hecho. Entonces ya vivía estresado, me engordé muchísimo, tenía problemas de salud. Bueno, fue duro. Antes Andrés Umaña trabajaba mucho, pero lo hacía en un ambiente en el que eso no era normal. Eso en cierto sentido servía para regular su ritmo de trabajo. Ahora había llegado a una firma en la que trabajar 15 horas era lo normal. La mezcla entonces tenía el potencial de ser letal. Empecé trabajando en fusiones y adquisiciones y en tecnología. Y era supremamente demandante. No creo que sea, digamos, en buena parte yo no supe manejar también el tema y venía con esa actitud de workaholic, etcétera, de dar cada vez más. Entonces sí creo que no lo manejé bien también y hubo muchas situaciones de estrés. Entonces sí me empecé como les digo, primero me empecé a engordar y luego me empecé a enfermar por distintas razones. Empecé a somatizar muchas cosas. Entonces me empezaban a dar tenía como problemas a veces para respirar cuando estaba estresado. Ojo, estrés sentimos todos, y a veces el estrés es útil. Nos impulsa a concentrarnos y a sacar adelante los proyectos. Pero aquí no estamos hablando de estrés positivo. Este es el tipo de estrés que le puede literalmente producir un infarto. Se iba a caer la transacción, había un intento como de toma hostil, digámoslo así, de una empresa, y se iba a caer si no cerrábamos esa cosa en el día. Y yo estaba a cargo de una parte de la transacción y estaba la duda de si mi contraparte estaba dilatando intencionalmente para irse con el otro comprador y no con nosotros, digámoslo así, era una cosa como de ese estilo. Entonces por eso teníamos que cerrar eso inmediatamente. Entonces si no se cerraba se podía caer la transacción y era una transacción gigantesca. Andrés estaba trabajando en la compra de una empresa y de repente apareció otro comprador que pretendía quedarse con esa misma empresa. Es decir, el negocio estaba peligrando. Y Andrés, que estaba encargado de cerrar una parte de esa transacción, no lo estaba logrando. Y recuerdo perfectamente, digamos que colgué con mi jefe y empecé a sentir que no podía respirar y empecé a sentir que se me dormía el brazo. Y yo dije, bueno, hasta aquí llegué, morí por esta transacción. Y como que nunca me ha asustado tanto por ejemplo, de tener un paro cardíaco. Yo voy a tener un paro cardíaco aquí, en la oficina. Y lo peor es que no paré de trabajar, ¿no? Estaba ahí como... Exacto. Voy a escribir solo con la derecha. Ya, seguí ahí. Porque tenía que solucionar el problema en el que estábamos. Manejar el estrés en una transacción de millones de dólares tiene que ser muy difícil cuando uno es joven. Pero manejarlo siendo joven, cuando uno trabaja 15 horas al día, come mal, duerme poco y aparte de todo quiere demostrarle al mundo que uno es el mejor, es una tarea peligrosa, una que pone en riesgo su salud y su vida. O sea, si sigo en estas me voy a morir en serio. Y ese fue el primer punto de inflexión, digamos, como que en serio necesito cambiar. Andrés Umaña estaba sufriendo lo que se denomina síndrome de desgaste profesional o burnout. Este síndrome, asociado a los altos niveles de estrés, deriva en síntomas como fatiga física y emocional, depresión, problemas de sueño, entre otros. El burnout es un síndrome común hoy en día, al punto que ha sido incluido en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Y no solo eso, un estudio adelantado por el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale encontró que 1 de cada 5 empleados altamente comprometidos con su trabajo, es decir, de empleados 13%, padecen este síndrome. Y es que hoy estamos viviendo una época extraña, una en la que parecemos admirar lo que ha sido denominada la sociedad del cansancio. Es decir, alabamos a los que viven cansados, a los que no tienen tiempo y se la pasan ocupados, a los que trabajan hasta largas horas de la noche como si ellos fueran mejores por el hecho de no dormir o no descansar. Nos hemos vuelto cómplices del burnout, promotores del cansancio. Vivimos bajo la creencia de que quien no se cansa es porque no trabaja lo suficiente. Una creencia tan absurda como peligrosa.
Hemos confundido pasión por el trabajo con obsesión por el trabajo. Hemos convertido la productividad en la medida por excelencia del valor del ser humano y en el proceso nos estamos quemando. ¿Hoy en día es workaholic o menos? No, hoy en día soy mucho menos. Pero volviendo al tema del balance que les mencionaba, en el trabajo, digamos, yo soy un hombre de rutinas, entonces yo trato de llegar a la misma hora y trato de irme a la misma hora. Y me gusta irme a la misma hora porque me gusta dedicarme a mis actividades académicas. Entonces por la noche lo que hago es, ya mucho más calmado, ya sin estrés, pues leo, estudio, preparo clase, o si me toca escribir algo, pues escribo un artículo, lo que sea. Pues ya es otro ambiente. Entonces sí, digamos, soy mucho más balanceado en lo que hago. Y como nerdeo de todo, entonces me gusta nerdear, por ejemplo, de los temas de balance de vida, de salud. Entonces ando con el cuento. Entonces empecé a hacer ejercicio hace relativamente poco. Digamos, como que siempre había tratado de hacer ejercicio, pero era muy indisciplinado. Pero ya llevo como 2 años en donde ya tengo una disciplina para hacer ejercicio. Estoy comiendo mejor, digamos, que eso tampoco lo había hecho. Entonces me gusta leer sobre cómo alimentarse mejor, etc. Estoy durmiendo más. Eso es todo un tema, entonces tratando de dormir mejor. ¿Cuánto duerme ahora? Ahora estoy tratando de dormir entre semana por lo menos 7 horas. O, no lo digamos, soy entre 6:30 y 7 horas en este momento. Okay. Tratando de dormir todos los días. Y me mudé cerca a mi oficina, entonces voy a hacer siesta a mi casa, por ejemplo, que es la otra terapia que hago. Muy importante. Andrés Umaña vivió muchos años en medio de un sistema ineficiente que lo llevó a trabajar más de la cuenta. Un sistema dominado por creencias compartidas que han sido heredadas de generación en generación y que se han convertido en cultura. Cultura de trabajo largo, que no es lo mismo que trabajo duro. Cultura del cansancio. Hoy en día, Andrés es director legal de Microsoft. Y el hecho de que pueda decir que hoy ha encontrado el balance no solo tiene que ver con su cambio de trabajo. Su trabajo en Microsoft también es altamente demandante y retador. El verdadero cambio de Andrés tiene que ver con sus aprendizajes. Se dio cuenta que ser parte del 13% tiene el riesgo de quemarlo. Y evitar ser quemado implica mejorar la manera en la que trabaja. ¿Tanto cree usted que el trabajo de firmas es trabajo duro? Yo desde espectador lejano pienso que es como trabajo largo, es decir, si alguien duerme 4 horas, pues al siguiente día va a ser menos productivo y va a trabajar más horas. Totalmente. Y luego va a ser el mismo ciclo porque durmió menos y pues simplemente no tiene el rendimiento de alguien que pudo haber dormido 8 horas, que tal vez hace el trabajo en la mitad del tiempo. Sí. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, ahí hay 5.000 temas que... hay varios comentarios. Uno es, sí creo que a nivel mundial, no solamente en Colombia, el esquema de trabajo de las firmas de abogados genera incentivos perversos para trabajar más y no trabajar mejor. Yo soy muy crítico del esquema, por ejemplo, de facturación por horas. Muchas firmas todavía facturan por horas. ¿Cuál es el incentivo que tiene un abogado junior para trabajar lo más rápido que pueda en un concepto cuando le pagan por horas? El incentivo es al revés, el incentivo es a demorarme más para, ¿no?, tener la misma tarea, hacerlo con más calma y le facturo más al cliente. Esto no es exclusivo de las firmas de abogados, esto es un asunto generalizado. El esquema tradicional de trabajo de oficina de 8 a 5 ha llevado a que los trabajadores rellenen el tiempo con actividades improductivas. Ahí entra la toma de tinta de media hora, el chisme entre compañeros de oficina, las distracciones en redes sociales, entre otras. El problema es que cuando la carga de trabajo sí es abundante, no somos capaces de despegarnos de esos viejos vicios. Lo que nos lleva a trabajar más horas, dormir menos y al día siguiente rendir menos. Esa es la diferencia entre trabajo duro y trabajo largo. El trabajo largo se mide por horas, el trabajo duro se mide por resultados. Cuando vean a alguien cansado que les dice es que estoy trabajando mucho, hay una gran probabilidad de que esa persona esté más cansado por su estilo de vida que por la carga de trabajo. Como escribió el filósofo estoico Séneca hace miles de años, es una verdadera desgracia ver al hombre colapsar en medio de sus funciones, desgastado más por su estilo de vida que por su labor. A Andrés Umaña le quedaron muchos aprendizajes de su experiencia en firma de abogados y los ha usado para hackear su trabajo actual. Aquí se las compartimos, maneras de hackear su trabajo.
para que sea más trabajo duro que trabajo largo. Yo pasaba por hacer listas de todo lo que tenía que hacer en un día. Por ejemplo, eso lo ensayé varios años. Entonces yo andaba con un papelito, antes de que hubiera internet más o menos, yo andaba con un papelito con todas las tareas que tenía que hacer y trataba de no acostarme hasta que no cumplía con todo. Pero eso probó ser bastante estresante, entonces dejé de hacerlo, digamos. Hoy en día lo que trato es de por ejemplo, para aumentar la productividad, es básicamente generar disciplina y generar foco, digamos. Entonces lo que hago es leer mucho sobre cómo ser más productivo. Cosas muy elementales, como si usted tiene que hacer algo revisar un documento o hacer algo que le implica mucha concentración, hágalo por la mañana. Cuando está fresco, cuando nadie lo está molestando, llegue temprano, entonces llega a las 7:30, 8, que casi no suena el teléfono, y trabaja de 8 a 10. Entonces yo trato, por ejemplo, de 8 a 10 de trabajar en cosas en donde me tengo que concentrar muchísimo. Daniel Pink, en su libro Cuándo, escribe que por regla general los seres humanos pasamos por 3 etapas de energía cada día. En la mañana la energía suele estar alta, luego en la tarde se experimenta una caída y al final de la tarde hay una especie de resurgimiento. En esa primera etapa conviene hacer trabajo analítico o creativo, ese que requiere mucha concentración. Durante la caída, en cambio, que suele darse entre las 2 y 4 de la tarde, se recomienda hacer tareas administrativas como contestar correos. Y el resurgimiento es bueno para conectar ideas, por lo que se recomienda usar esas horas finales de la tarde para pensar estrategias y hacer lluvias de ideas. Todas las mañanas o por las noches hago el ejercicio, consciente y expreso de definir las prioridades. Entonces, por ejemplo, puedo tener mi bandeja de entrada a reventar, que a veces me pasa, tengo 800 correos sin leer, pero digo, lo prioritario para la compañía en este momento es este proyecto, tengo que sacar este proyecto, y me dedico a eso y no miro la bandeja de entrada. Eso tiene unos riesgos altos. Lo que hago es tratar de mirarse algo urgente y ya, pero no leo, no respondo correos y me dedico a eso, por ejemplo. Entonces, no tengo como una respuesta, es como, creo que hay que ser muy consciente de fijar prioridades, no solamente para el trabajo, sino en todo. Algo en lo que he venido trabajando, por ejemplo, es tratar de decir que no. Entonces yo antes, por ejemplo, decía que sí a cualquier compromiso académico como me gustaba, entonces me iba comprometiendo. Todavía lo hago mucho, pero estoy aprendiendo a decir que no para poder tener más tiempo y concentrarme en las cosas, digamos. Como que siempre trato, eso fue un aprendizaje de muchos años sobre cómo administrar el tiempo. A veces cuando uno está joven, uno quiere hacer todo en la vida, ¿no? Entonces quiere uno montar el emprendimiento, pagar deudas, trabajar, implicar, hacer todo el tiempo, y empieza uno a reventarse. Yo me quemé más de una vez en la vida. Y ahora pues creo que por lo menos soy más consciente de que tengo que ser mucho más focalizado y tengo que estar... Esto lo escuchamos por primera vez en una conferencia sobre la cultura de Facebook, y uno de sus pilares se llama Ruthless Priorization, priorización despiadada. Y es despiadada porque si uno quiere lograr sus objetivos, tiene que decirle que no a mucha gente que quiere disponer de su tiempo. Eso no siempre es fácil, y menos cuando, como Andrés, usted tiene un equipo a su cargo. Entonces el acuerdo, por ejemplo, el que llegué con mi equipo es, si me van a hacer preguntas, dentro de los 15 minutos de cada hora, por favor. Entonces, si estamos a las 8:30, le digo, no. Eso es muy urgente, si no, espera a la siguiente hora. O sea, de 7:15... Exacto, de 7 a 7:15 recibo preguntas. Exacto. Sistemas y métodos para ser productivo hay muchos, y lo cierto es que a veces uno cree que va a ser imposible aplicarlos en su propio trabajo, pero si no lo intenta nunca lo sabrá. Nuestro mensaje entonces es que intente ser más inteligente a la hora de trabajar. Durante mucho tiempo hemos promovido la cultura del trabajo duro y eso ha degenerado en trabajo obsesivo e improductivo. ¿Qué tal si mejor comenzamos a promover el trabajo inteligente? El trabajo bien pensado que nos saque de esta sociedad del cansancio. Lo que pasa es que no solamente por la firma, sino por el ambiente en el que uno está con sus colegas, hay una presión muy fuerte para trabajar así. Uno se siente, nuevamente es un tema como de remordimiento de conciencia, como que uno se siente mal de no trabajar todo lo que trabaja la persona que uno va del lado. Entonces se vuelve una competencia que uno mismo se la puede armar uno mismo, a veces es manifiesta dentro de la firma,
pero sí existe ese ambiente. Y nuevamente empieza uno a hacerlo, creo que por las razones equivocadas. O sea, yo sí creo que si uno le apasiona lo que uno hace y uno quiere dedicarse 15 horas a trabajar, pues fabuloso. Pero hay muchas personas que lo hacen no porque sienten esa pasión, sino porque es la presión del ambiente que los rodea y porque, digamos, sienten que tienen que hacerlo. Digamos. Ahora, no se trata de alabar a las personas que trabajan mucho, pero tampoco se trata de juzgarlas. En últimas, cada quien hace lo que le gusta. Eso sí, la clave está en ser honesto con uno mismo. En las firmas sí se puede, pero no se puede en todas las áreas ni con todos los socios de firma. Yo sí creo que uno encuentra todos los sabores al interior de las firmas. Hay unas áreas de práctica que son mucho más agresivas en el manejo del tiempo que otras. Si usted piensa en fusiones, adquisiciones, algunas áreas de financiero, en corporativo, de pronto litigios también, son áreas que demandan muchísimo tiempo y definitivamente hay áreas de práctica donde usted va a encontrar en esas firmas que no hay manera de escapar ese ritmo. Y ahí sí la respuesta es, o sea, usted no puede durar 2 años o 3 años ahí pensando que va a cambiar y que va a encontrar un balance. Tiene que hacerse la idea de que va a tener que vivir ese ritmo de vida. Si usted no es esa persona, eso es lo otro, ¿no? Que todo el mundo cree que nació para ese estilo de vida. Y es muy difícil aceptar que a uno no le gusta ese estilo de vida o que uno puede tener otras prioridades. Eso a los 23 es muy difícil de aceptar. Porque cree que uno se va a retrasar en la vida, ¿no? Entonces si no puedo en firma, entonces significa que soy mediocre, o no. Se fueron cualquier cantidad de prejuicios alrededor de eso. Y el mensaje sí es, eso de pronto uno solo lo aprende con la experiencia, pero definitivamente uno no es el mejor por ser el que más trabaja, el que más trasnocha. Definitivamente eso no es digamos, el patrón con el que uno se debe medir. Y definitivamente, por el hecho de uno no querer tener eso en la vida, no es uno peor abogado, o no significa que uno es mediocre, o no significa que uno no es una persona diligente o una persona, digamos, disciplinada. Ese es un poquito el preconcepto que se forma y el prejuicio que se forma alrededor de eso. Y ese es un poquito el consejo, como que, o sea, fresco, uno no se va a retrasar en la vida por no querer trabajar en firma. O sea, acabo de decir que es una muy buena experiencia, pero no es la única experiencia. Y uno puede hacer una maravillosa carrera profesional sin pasar un día de su vida laboral por una firma de abogados. Finalmente, si usted decide que lo suyo son las firmas de abogados, tiene que tener claro que en gran parte la responsabilidad de encontrar el balance recae sobre usted. El consejo que le daba a todos los chiquitos cuando yo estaba en Brigaria, que todavía se los doy, es que ninguno me hace caso, es aprenda a encontrar un ritmo de trabajo que sea perdurable en el tiempo y con el que usted se siente tranquilo durante un periodo prolongado en el tiempo. La tendencia natural del abogado cuando recién entra a firma es a metérsela toda, a trabajar hasta donde más pueda, a trabajar más que el resto. Y eso no es sostenible en el tiempo. Si usted mira los promedios de las personas de permanencia en las firmas de abogados, entre abogados junior, por ejemplo, ¿no? Yo le pongo métricas a todo, entonces yo contaba eso. A veces el 35-40% de los abogados junior de una firma puede cambiar en un año. Y es gente que cuando entra se la mete toda ahí, súper disciplinada, etc. Y a todos les decía, usted no aguanta ese ritmo 5 años. Entonces bájele, encuentre el balance. Y eso eso no es fácil de aceptar para alguien de 23, 24 años. Por eso digo que ninguno de los que le hice consejo me siguió el consejo. Y todos terminaban yéndose de la firma porque no aguantaban y terminaban quejándose que es que lo explotaban y yo no sé qué. Yo le dije, pues sí, pero finalmente usted también tuvo parte de responsabilidad porque no encontró ese balance. Las firmas de abogados no son malas, tampoco lo son los abogados. Lo que falla son los sistemas. Esto no es un problema de personas, es un problema de sistemas. Y para operar mejor dentro de un sistema, el sistema legal, ¿quién mejor que un hacker disfrazado de abogado? No, es un tema de la cultura, Sí. de cómo nació la cultura hacker.
que yo creo que es muy pertinente para los abogados porque nos falta mucho cultura hacker. En esa época, o en los 50s y en los 60s, los computadores eran muy grandes y eran muy costosos. Entonces las universidades tenían 1 o 2 computadores máximo. Y había muchas personas que querían usarlos. Luego había que hacer turnos, había que meterse, pues a hacer fila más o menos para los computadores e inscribirse. Los estudiantes un poquito frustrados empezaron a tratar de meterse por las noches a los computadores para usarlos. Y eran geeks que les gustaba el tema, entonces querían cada vez más usar el computador. Y las universidades empezaron pues con sus políticas tradicionales a cerrar las puertas, a meterle cosas de seguridad, y se volvió un juego de los estudiantes tratar de burlar esas medidas de seguridad para poder usar esos computadores tan costosos. Y la cultura hacker, de hecho, tiene su origen en MIT a partir de esos juegos. Por eso el hacker es alguien que le gusta, ¿no?, violar las normas de seguridad, burlar esas medidas, y lo ve un poquito como un juego. Este no es un episodio solo sobre abogados. O si no, sea sincero y dígame, ¿será que su trabajo no se puede hackear un poquito? Gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Pueden encontrar todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube o cualquier otra aplicación de podcast. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar como 13%, escrito todo en letras. Ahí está el link de nuestra página web donde pueden descubrir más, incluyendo artículos escritos por nosotros. Si les gustó lo que acaban de escuchar, les queremos pedir un favor. Ayúdenos compartiendo este episodio. Solo así podemos seguir fortaleciendo esta comunidad que busca resignificar la palabra trabajo. Aumentemos esta cifra. Hasta la próxima. That I drew up from a little dream of mine, a little nightmare of yours. To be asked to take this plunge, to forgive and forget, and be the better man, to be a better man. La canción del principio es Happy Life de Fred G y la canción del final es Slump de Of Monsters and Men, interpretada por Daniela Méndez y Nicolás Pinzón. Sister.